a la casa del Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinde, ¿verdad?, en este día, poder decir presente en su casa de oración. Aleluya. Hermanos, primeramente, ¿verdad?, hay ciertas personas, ¿verdad?, que quisiera que ustedes mantengan en oración. Uno es, ¿verdad?, no sé si ustedes saben, pero unas cuantas semanas atrás en Puerto Rico, en Aguas Buenas, hubo, ¿verdad?, al frente de un sitio donde había un juego de baloncesto, había mucha gente. Pasó un hombre, ¿verdad?, con una chica, ¿ok? Y disparó, ¿verdad?, y mató 4 y dio 6, ¿ok? Y uno de esos 6 que fueron heridos fue hijo de mi prima. Recibió 6 balazos, hermano. Pero por la gracia y misericordia del Señor está vivo. Está vivo. Pero sí, hermano, una de las balas que no pudieron sacar fue el lado de su espina dorsal. En este momento está en silla de ruedas. Okay, pero vamos orando para que Dios, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por su vida. Amén. Vamos orando para que Dios le dé una recuperación completamente total. También, ¿verdad?, un hermano de nuestra iglesia americana, el viernes trabajando con sheet metal, okay, cambiando el ink. El sheet metal cayó y le partió las 2 manos. Las 2 se le cortó las 2 manos, hermano. Pero pudieron, hermano, llevarlo y amén, las 2 manos en este momento. Pero las 2 manos, hermano, parecen como 6 veces el tamaño de sus manos. Así de hinchas están, hermano. Pues, ¿verdad? Vamos a orar para que, ¿verdad?, para que Dios nos fortalezca. ¿En qué parte de Aguas Buenas fue? ¿Ah? ¿En qué parte de Aguas Buenas? No me recuerdo, pero el barrio de Aguas Buenas, hermano. No, el pueblo de Aguas Buenas. Sí, el pueblo, no sé si fue que, no sé en qué barrio fue, hermano. Eso fue una cuantas semanas atrás. Pero sí, hermano, mi primo se llama Miguel y el señor, ¿verdad?, se llama Kenny Catholic, ¿ok? Que sus 2 manos, pero pudieron, ¿verdad?, ponerlas otra vez. Pero el proceso para recuperación, hermano, va a ser, como usted se imagina, va a ser mucho, hermano, se va a tardar, pero vamos a orar para que Dios está en mucho dolor, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver que el Señor, ¿verdad?, Él pueda tener completamente, nuevamente función, ¿verdad?, de sus manos, ¿verdad?, de sus dedos. Amén. También, hermano, aquellos hermanitos de nuestro instituto bíblico, tengo, ¿verdad?, su grado, ¿verdad?, de su examen que tomaron, ¿verdad? Pues, si usted está aquí, hermano, usted es parte de nuestro instituto y usted toma el examen, después del servicio, voy a hacer conmigo, que le pueden entregar, ¿verdad?, su nota final, concerniente su examen. Pero sí, le digo que toditos pasaron. Pueden pasar, hermano, y recibir también, ¿verdad?, sus notas. Mantengan en oración a nuestra hermana Denise Carasquillo, que su abuelito, ¿verdad?, falleció, partió con el Señor. Su abuelita, ¿verdad?, por causa de eso, cayó en el hospital, pero yo creo que hoy salió del hospital, ¿verdad? Tiene 96 o 97 años, ¿verdad? Algo así, hermanita, ¿verdad?, mañana sale para Puerto Rico. Ok, pero vamos a mantener a ella y su familia en oración. Amén, amados. Amén. ¿Cuántos están listos, hermano, para seguir estudiando la palabra del Señor? Amén. Hemos estado, hermano, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Hemos, ¿verdad?, empezado, ¿verdad?, hemos hablado sobre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 4. Amén, capítulo número 4. ¿Quién, verdad, puede decirme a mí qué, verdad, hemos ya aprendido del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de los Hechos, hermano? ¿Qué hemos aprendido ya, hermano? ¿Qué hemos aprendido ya de esos capítulos, hermano? Primeramente, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Aleluya, Lucas, amén. Y el libro de los Hechos es hablando concerniente que, hermano, como la iglesia, ¿ok? El libro de los Hechos habla como la iglesia del Señor comenzó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que aprendimos en el capítulo 1, hermano? En el capítulo 1, ¿qué fue una de las cosas clave que aprendimos del capítulo 1? Ok, no, pero algo más que aprendimos en el capítulo 1. ¿Qué fue? Que una de las cosas que aprendimos en el capítulo 1 fue que cuando Dios, el Señor, da una orden, la obediencia produce, ¿verdad?, frutos, ¿verdad que sí? Bendición, ¿verdad que sí? El Señor dijo, mira, no salgan de Jerusalén hasta que ¿qué? Sean investidos de poder. Hasta que reciban ¿qué? Sean ¿qué? Vestidos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y ellos obedecieron y esperaron. ¿A dónde fue que Jesús los mandó a esperar? En Jerusalén.
Amén, en Jerusalén, ¿ok? Entonces en el capítulo, ¿qué pasó en el capítulo 2, hermanos? ¿Estaban todos qué? Unánimes, y el resultado de estar unánimes fue ¿qué? Descendió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Y cuántos días estaban ellos esperando por el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibieron? A los 10 días. A los 10 días, ¿ok? A los 10 días. Estaban en ruego y oración, hermano, por 10 días, ¿ok? En otra palabra, que ellos no se desanimaron porque oraron un día y no hubo contestación. Porque oraron dos, o sea que muchas veces nosotros, hermanos, oramos por cosas y porque no lo recibimos rápidamente, los desanimamos y los dejamos, ¿verdad que sí? Pero no, ellos permanecieron hasta que ellos recibieron ¿qué? Lo que Dios había prometido, hermano. Cuando Dios te promete algo, hermano, Dios lo va a cumplir. Ahora, la razón por qué Dios se tarda, no lo sé, pero Dios siempre tiene un plan por qué Él se tarda. Él no se tarda simplemente porque Él quiere tardarse. Si Él se tarda en contestar, hermano, es porque Él tiene un propósito en por qué tardarse. Y cuando usted, la cosa, ¿sabe lo que es la cosa, hermano? Que mientras Dios se está tardando a responder, usted y yo no sabemos por qué. Y nos afligimos. Y muchas veces queremos desanimarnos porque no sabemos por qué Dios se está tardando. Pero cuando Dios contesta y miramos hacia atrás, entonces nos damos de cuenta por qué era necesario que Dios se tardara. Porque es en ese lapso de que Dios contesta y cuando usted y yo crecemos en el Señor y sabemos que en Dios es en nuestra vida. Sí, porque Dios siempre te dice el principio y el final, pero Dios nunca te dice el entremedio. Pero Él es el Dios del entremedio. Si Dios te dice algo, te da tu principio y te da tu final, pero Él no te dice lo que va a suceder de aquí a allá. Él te dice, mira, tú estás aquí y tú vas a llegar acá. Y te dice de allá y te dice aquí, pero no te dice nada de él. No te dice nada de él. Y mientras tú estás caminando hacia a tu destino final, es cuando tu relación con Dios va creciendo y tú vas conociendo quién es Dios en tu vida. Dios le dijo a José, le dio un sueño al Señor. Dios le dio un sueño a José y dijo, mira José, va a llegar un momento que gente se van a arrodillar, ¿verdad? Ante ti. Entonces para el Señor José que él iba a ser que un rey. ¿Verdad que sí? Solamente los reyes es que la gente, what's the right word? Bow. Sí. Se postran ante ellos, ¿verdad que sí? Pero él no le dijo a José que sus hermanos le iban a vender. Él no le dijo a José que la esposa de Potifar lo iba a racionar. Él no dijo a José que iba a caer ¿qué? En la cárcel. Él no dijo nada de eso a José. Solamente dijo, mira José, tú vas a llegar allí. Pero no dijo el proceso del cual él iba a pasar. Pero en el transcurso del proceso, José llegó a ver quién Dios era en su vida. Dios, ¿te acuerdas de David? ¿Verdad? Dios llamó y dijo, David, Samuel, ve en casa de Jesse y vamos a ungirle que va a ser el próximo rey de Israel. Y ungieron a David. David va a ser el rey de Israel. Le dio su principio y le dio su final, rey de Israel. Pero no le dijo a David que Saúl lo iba a perseguir. No le dijo a David que su propia familia, su hijo, se iba a rebelar en contra de él. O sea, que no le dijo nada de eso a David, solamente David va a ser rey de Israel. Pero en el transcurso, David llegó a saber quién Dios era. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, sal de tu parentela que te voy a una tierra prometida y vas a ser bendecido. Pero nunca le dijo a Abraham todo lo que iba a pasar por hasta que llegase a la tierra prometida. Pero en cada paso a la tierra prometida, Dios le revela algo de él. ¿Lo ve? Porque en nuestro caminar con el Señor, mientras usted y yo vamos caminando y pasando experiencia con el Señor, Dios se va revelando a nosotros de manera que antes usted no sabía. Cuando Dios, ¿verdad? Dice, Abraham no conocía a Dios como Jehová Jireh, hasta que tuvo que sacrificar a su hijo, y cuando lo iba a hacerlo, Jehová le dijo, no, y provee ¿qué? Un corderito para el sacrificio. Entonces Abraham, mira, Jehová Jireh.
Y cada vez, y cuando tenía que pelear contra otras naciones, 5 reyes, y pudo conquistarlo, entonces él lo conoció como Jehová que, ¿verdad? Jehová Shama, el que está ahí, ¿verdad? El que pelea, ¿ok? Jehová Nisi, mi bandera. O sea que cada vez, ¿verdad? Que mientras Abraham iba creciendo en el Señor, Dios se le revelaba algo diferente de él. Así Dios hace conmigo y contigo, hermano. Cuando usted y yo vamos pasando y andando con el Señor, en cada experiencia Dios revela algo de él que tú antes no sabías. Amén. Pero es necesario pasar por ahí para que usted conociera esa parte del Señor. Amén, aleluya. Hay que pasar por el fuego. Amén, hermanos. ¿Están aprendiendo algo? Estaban unánimes. A donde hay unidad, Dios siempre envía bendición. Cuando una casa está unida, Dios trae bendición. Cuando en una casa no hay unidad, Dios no trae bendición. Que es importante que en los hogares, los matrimonios estén unidos. Porque ahí enviará Jehová que bendición. Una iglesia unida, Dios envía que bendición. ¿Ok? Nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar unidos para que Dios siga enviando ¿qué? Bendición. El enemigo quiere traer ¿qué? División, porque saben, la división Dios no se va a mover, porque Dios se mueve ¿qué? A donde hay unidad. Este pueblo estaban que los 120 estaban en el aposento alto ¿qué? Unánimes en ruego y oración, y porque estaban unánimes, Dios ¿qué? Cumplió ¿qué? Su promesa, ¿ok? Tal vez hay promesas que Dios tiene para ti y para mí que Dios todavía no ha contestado, porque todavía no hay unidad. Y Dios está esperando contestar, pero Dios está esperando en ti y en mí que pongamos nuestra parte para que haya unidad. ¿Están entendiendo, hermano? Hay veces que la razón por que Dios se tarda, no es porque Dios quiere tardarse, es porque tú y yo lo estamos deteniendo que Él cumpla. A los esposos. Y a los padres se acerca por ahí para que enseñen. Dice la palabra que debemos de tratar a nuestras esposas bien, no sea con la forma en que tratamos a nuestras esposas, es causa de estorbo de que Dios conteste nuestra oración. No lo digo yo, hermano, lo dice que la palabra. Ok, pues puede ser tal vez que Dios no ha contestado en su vida por la manera que tú estás tratando a tu esposa. No pueden decir amén, digan ouch. Amén, amados, amén. Estaban unánimes, y porque estaban unánimes, Dios cumplió su palabra. Ok, tal vez Dios quiere cumplir algo en tu vida, pero porque tú no estás en unidad en tu casa o en unidad aquí en la iglesia, puede ser la razón por que Dios todavía no ha hecho lo que te ha prometido que quería hacer. Él quiere hacer. Amén, amados. Capítulo 3, hermanos. Capítulo 3, ¿qué pasó en el capítulo 3? Vemos que ¿qué? ¿Qué pasó en el capítulo 3 de los Hechos, hermanos? Pedro y Juan fueron ¿a dónde? Al supermercado. A la hermosa. Fueron al mall. Fueron al parque. Fueron a la playa. ¿A dónde iban? Me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová que iremos. Amén, amén, hermano, amén. Hermano, y en esos días, hermano, no eran domingueros que solamente iban a la casa, a la iglesia de domingo, hermano. ¿Ok? Eso era los 7 días a la semana, ¿ok? No sé, ¿cuántos se recuerdan de la vieja guardia, hermano? Que había servicio todos los días de la semana, hermano. Todos los días de la semana, hermano, uno, ¿verdad que sí, hermano Miguel? Uno, mira, hermano, yo recuerdo, hermano, cuando yo recién convertido en el Señor, me recuerdo, recién convertido, había una campaña de oración. Hermano, y esas campañas de oración, hermano, eso no era, ok, vamos a orar el domingo, no, hermano, eso era los 7 días a la semana. Y la campaña de oración, hermano, era hora y media. Hora y media. Y cuando se estaba llegando casi a los 90 días, el Señor habla y decía, son 30 días más. Le pasaron al Señor que era tan solo una Pero hora. hermano, la iglesia había fuego, había poder de Dios, hermano. ¿Ok? Eso es lo que hace la oración, hermano. Oración, oración. Ahora, Pablo y que diga Pedro y Juan van para el templo.
Y le dicen, ¿verdad? Había un hombre alto, ¿verdad? Que quería limosna, ¿verdad? Quería algo, ¿verdad? Y Pedro y Juan, ¿qué fue lo que Pedro y Juan le dijeron? Pero lo que tengo, te lo doy. Todo lo que necesitaba él, Pero lo que tengo, yo te lo doy. ¿Y a dónde fue que Pedro y Juan recibieron lo que ellos tenían? En el aposento alto, hermano. En el aposento alto ellos recibieron lo que podían darle al que está aquí en necesidad. Usted y yo tenemos que ir al aposento alto para poder tener, para dar al necesitado. Amén. Amén. Pero si no estamos en el aposento alto, no vamos a tener nada para dar. No podemos dar nada. Usted simplemente puede dar lo que usted ha recibido. Si usted no está ante la presencia de Dios recibiendo de Dios, usted no va a tener nada para dar. Y cuando la humanidad, sea tu vecino, sea tu compañero de trabajo, sea tu familiar, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, hermano, un hermanito aquí en la iglesia que necesita algo y usted quiere darle y tratar de suplir esa necesidad, si usted no está con el Señor, usted va a estar vacío, no va a tener nada para poder dar. Porque Pedro y Juan tenían algo, porque ellos estaban aquí en el aposento alto. Y como estaban en el aposento alto, ahí recibieron. Y lo que recibieron pudieron ¿qué? Dar. Dios quiere que usted y yo siempre estemos en el aposento alto. Para recibir del Señor. Para luego poder tener algo para dar. Pero si no estamos ante la presencia de Dios, nada vamos a tener para dar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Como se lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas de los 5,000 personas que tenían hambre? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? Dale ustedes de comer. Ellos no tenían. ¿Ok? ¿Y qué sucedieron, hermano? Ellos fueron donde Jesús. Jesús le dio a ellos. Y ellos entonces, ¿qué? Le dieron a la multitud, hermano. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí para darle a la multitud. Pero tenemos que estar, que recibir de Jesús para poder tener algo. ¿Para qué? Para dar. Pedro y Juan les dijo, mira, lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿qué? Y anda. Ahora entramos en Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4, amén. Hechos capítulo número 4. ¿Están conmigo, amados? Amén. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre ¿qué? Los muertos. Ahora, ¿por qué tenían esta gente coraje de que estaban enseñando la resurrección de Jesús de entre los muertos? ¿Quién eran los saduceos? los maestros, los intérpretes, las cabecillas. El Sanhedrin se componía de fariseos. ¿Cuántos han oído la palabra fariseos? Amén. Y saduceos. Ahora, ¿por qué dice aquí que los saduceos estaban en contra de su enseñanza, hablando que Jesús había resucitado de los muertos? Porque ellos no creían. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pues ellos se oponían de que Pedro y Juan estaban predicando la resurrección de Jesús. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Cuántos fueron salvos en el capítulo 2? 3,000. Y ahora aquí en el capítulo 4, ¿cuántos son salvos? 5,000. Wow. 3,000 y ahora 5,000, hermano. Así va, ¿verdad? Dios siempre que multiplicando, hermano. Siempre que añadiendo más. La primera vez que se predicó el evangelio, hermano, en el capítulo 2, hermano, 3,000 almas fueron salvas.
Y aquí, hermano, porque Pedro y Juan testificaban por una sanidad que hubo, hermano, por una sanidad que hubo en el capítulo 3, 5,000 personas fueron salvas, hermano. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifías, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano? En el aposento alto, ¿verdad que sí, hermano? En el capítulo ahí fue Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Imagínense que si Pedro no estuviera lleno del Espíritu Santo, ¿qué iba a decir, hermano Carlos? Si Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué iba a decir? No podía hablar. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, pudo que en el momento pudo hablar y decir algo. Y les digo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Solo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Eso porque, hermano, ustedes que tal vez tienen familiares o amistades que son católicos, ¿ok? Sabemos que una de las enseñanzas de la Iglesia Romana Católica, hermano, es orarle a la Virgen María o orarle a los santos, ¿ok? Es tan importante, hermano, que usted trate de animar a ellos, que ellos lean la palabra. Porque la palabra, Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad que os hará libre. Pues en ellos leer la palabra, usted no quiere entrar en un debate con ellos. Usted quiere tratar de animarlo, que ellos escudriñen la palabra. Porque a ellos escudriñar la palabra, hermano, ustedes se van a encontrar con versículos así. Que no hay ningún otro nombre dado al hombre bajo el cielo, el cual el hombre pueda ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Más nadie puede salvar a nadie sobre el nombre de Jesús. La Virgen María no puede salvar a nadie. San Pedro, San Pablo, nadie, no puede ser. Solamente Jesús puede salvar. Solamente Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Lo que sucedió, hermano, fue que antes de que se inventara la impresa, how do you say printing press? La imprenta. Antes de que se inventara la imprenta, hermano, solamente la gente en la iglesia tenía la Biblia. Porque la Biblia, ¿verdad?, tenía que ser escrita por mano. Pero nadie, costaba el salario de un año para una persona poder tener la palabra del Señor en sus manos. Pero obviamente nadie tenía la palabra, solamente los que estaban ¿qué? En la iglesia, los sacerdotes, solamente los gobernantes de la iglesia tenían la Biblia. Ahora, a ellos tener la Biblia, ellos le decían al pueblo que era así y que era asado. Y el pueblo decía, bueno, yo no tengo la Biblia, tú tienes la Biblia, pues tiene que ser así. Pero ¿qué pasó? Cuando se inventó la impresa, ahora todo el mundo tenía acceso a la palabra del Señor. Y cuando la gente común como usted y yo comenzaron a leer y escudriñar, decían, pero espérate un momento, tú me estás diciendo una cosa, pero la Biblia me dice otra. Pues ahí fue que a donde Martín Lutero cogió 99, ¿verdad?, dices y lo clavó contra la iglesia, una iglesia católica en Alemania, en protesta, protestando contra las enseñanzas de la iglesia católica. Y ahí a donde viene la iglesia protestante.
Porque cuando usted llena una aplicación y dice católico, protestante, usted siempre marca protestante. Protestante es que protestaron contra las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bajo la sombrilla protestante están los metodistas, luteranos, pentecostales, evangélicos, presbiterianos, ¿sabe? Todos ellos bautistas, todos caen bajo la sombrilla de ¿qué? Protestante. ¿Por qué? Porque protestaron contra las enseñanzas ¿qué? De la Iglesia ¿qué? Católica. Eso es porque es importante, hermano, que usted, conociendo gente que tal vez son católicos, ¿verdad? Que usted trate de animarlos, que escudriñen la palabra, porque ellos van a conocer. ¿Sabe? El plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y cuando ellos comienzan a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a revelar la verdad. Y tal vez viene donde usted le hace una pregunta. Mira, yo leí esto, ¿qué significa esto? Entonces ahí usted tiene la oportunidad de compartir las buenas nuevas ¿qué? De salvación. Le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Amén. Te adelantaste, eso lo vamos a leer, ¿verdad? Luego, ¿verdad? En Hechos, vamos a llegar a eso en Hechos, amén. Amén, pero versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgar, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa última palabrita ahí, hermano, eso es terrible. ¿Qué dice? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Hermano, cuando usted y yo estamos con Jesús, la gente se va a dar de cuenta. Amén. Cuando usted ha estado con Jesús, su compañero de trabajo se van a dar de cuenta. Su familia se va a dar de cuenta. Sus vecinos se van a dar de cuenta. Los hermanos de la iglesia se van a dar de cuenta, hermano. Porque cuando usted está con Jesús, en usted hay algo diferente. Señor, aleluya. Hay algo diferente, hermano. Estos hombres van a decir que la gente ahí sabía que estos habían estado. Mira, estos hombres ni tienen ni letra, no tienen escuela. Pero han estado con Jesús. Porque ven algo en ellos, algo diferente. Cuando usted y yo estamos con Jesús, la gente alrededor de nosotros se van a dar de cuenta. Eran los hijos del maestro. Se van a dar de cuenta, hermano, se van a dar de cuenta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Procuremos, hermano, usted y yo estar con Jesús, porque cuando estamos con Jesús va a haber una diferencia en nuestra vida. Nuestros familiares van a ver la diferencia. Nuestros vecinos van a ver la diferencia. Nuestros compañeros de trabajo van a ver la diferencia. La palabra esa que dice que ellos escuchamos, que hablaban con denuedo, esa palabrita denuedo, que quiere decir que hablaban con determinación, con atrevimiento, hablaban con palabras que no tenían temor al peligro. Amen. Esta gente estaba viendo a un pescador, lo conocían por haber sido pescador, pero ahora está hablando ante la sinagoga, está hablando ante los grandes de los grandes, con la autoridad que Dios le da a aquel que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Habló, ¿verdad? Sin temor, hermano, sin temor. Yo me recuerdo, hermano, una vez temprano y andando con el Señor, ¿verdad? Me gustaba siempre salir afuera y evangelizar, ¿verdad? Me recuerdo, hermano, yo, ¿verdad? Evangelizando, ¿verdad? Y yo andando solo, ¿verdad? Y es bueno evangelizar de dos en dos, hermano, pero en ese momento estaba evangelizando solo, hermano. ¿Verdad? Repartiendo trata. Y de momento, hermano, paso por un lugar donde hay gente jangueando, ¿verdad? Mucho aquí, mucho allá. Y yo dije, yo no me atrevo a entrar por ahí. Sí, ya. Pero de momento, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo trae memoria que dice la palabra, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hermano, yo me detení, di la vuelta, fui para atrás. Cristo te ama. Dios te bendiga. Cristo te ama. Hermano, y salí de ahí, hermano, con mi cabeza en alto, dando de gloria a Dios, hermano, porque me dio la valentía, hermano, para hacerlo, hermano. Para hacerlo. Amén. Seguimos. Y el versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esta palabra que no podían negar que este hombre que estaba paralítico, hermano, era sano, y todo el pueblo sabía que era sano. O sea, no se podía negar, no podía decir, mira, eso es falso, porque todo el mundo sabía que ese hombre estaba ahí por años y era sano. Hermano, no hay mejor cosa que un testimonio. No hay mejor cosa, hermano, que un testimonio. No hay mejor cosa, hermano, que un cliente satisfecho. Y si usted está satisfecho de lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, usted públicalo, hermano. Usted habla, usted dilo, hermano. Usted no tiene que esperar de ver graduarse del instituto bíblico ni tomar ciertas clases, hermano. Hermano, si usted está satisfecho, hermano, de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, simplemente habla y publica, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a través de un testimonio, hermano, muchas almas van a ser salvas, hermano. Un hombre, ¿verdad?, que estaba hablando, ¿te acuerdas del hombre que Jesús sanó? ¿Verdad? Que estaba ciego. Y le pregunta, mire, ¿quién es este Jesús que te sano? ¿Quién es él? Él dijo, yo no sé. Pero una cosa sé, que una vez estuve ciego y ahora veo, y ahora veo, y ahora veo, y ahora veo. Y a través de este testimonio, hermano, gente que eran salvas. La mujer samaritana, ¿qué sabía ella de Jesús? Ella corrió y dijo, mira, ven y ven un hombre que me ha contado toda la vida. Y dice que todo el pueblo fue sano. Ella no tuvo que ir al instituto a aprender y a tomar tantas clases para hablar de Jesús. No, hermana, usted y yo no hay que esperar eso. Usted simplemente habla de lo que Jesús ha hecho en su vida, porque no hay mejor cosa que un cliente satisfecho, hermano. Donde quiera que usted vaya, hermano, habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Gente van a ser salvos. Amén, amados. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hubo conferencia entre ellos, dijeron, bueno, vamos a hacer que esta gente no hablen a nadie de Jesús. Regresaron y ahora están hablando a Pedro y a Juan y le dicen esto. Mira, dice, y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe, hermano, que nadie le puede quitar su testimonio, hermano? Nadie puede quitar lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios te sanó, hermano, nadie te puede quitar esa sanación, hermano. Tú puedes testificar, mira lo que Dios hizo en mi vida, Dios me sanó. Aunque tú quieras que yo lo publique, aunque tú quieras, a que a ti te dé coraje que yo hable y alabe al Señor, porque hay gente, hermano, que le dan coraje cuando otros están alabando a Dios. Mira que exagerado. Mira por qué tú tienes que estar así, hermano. No, hermano, si usted está satisfecho, hermano, usted conmigo, hermano, si usted quiere ponerse de pie, alabar a Dios, usted tiene que hacer un brinquito de Jehová. A Jehová conmigo, hermano. Usted, hermano, olvida lo que diga la gente, hermano. Usted hable, publique, hermano, lo que Dios ha hecho en su vida. Nadie le puede quitar su testimonio, hermano. Nadie puede quitarle lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Si usted está agradecido que te has hecho, hermano, publícalo, hermano, que nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar, aleluya. Dijeron, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Una oración. Interesante. Lo primero que ellos hacen es que
alabar a Dios. Luego, interesante que luego ellos lo dicen, Señor, quítanos esta prueba. Señor, aleja a esta gente. Sino, Señor, danos valentía que podamos seguir hacia adelante, que de nuevo, ¿verdad?, llevar este evangelio. Amén. Hablaron con Dios. Interesante, hermano, que no pidieron que Dios le quitara, sino que Dios le diera ¿qué? Ánimo, valentía, para que pudieran ¿qué? Seguir siendo lo que Dios lo llamó a ser. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo no sé usted, pero yo creo que este lugar tiembla. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo que la palabra de Dios. Gloria a Dios. A eso Dios nos ha llamado, hermano. Hablar sin temor la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Que hablar sin temor que la palabra del Señor. Aleluya. Hay veces, hermano, que Dios no te cambia las circunstancias, pero Dios te cambia el corazón. Hay veces que es necesario pasar por el fuego, pero no pasarás por el fuego solo ni solo. Así que Dios estará contigo en medio del fuego. Por el propósito del fuego, hermano, es para que Dios sea glorificado. El propósito del fuego es para que Dios sea glorificado. Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, Dios podía librarnos del horno de fuego, pero Dios permitió que ellos fueran echados en el fuego, pero Él estaba con ellos en el fuego. Pero ¿qué pasó? Cuando salieron del fuego, el rey era muy glorioso y todo el pueblo reconocieron que Jehová era Dios. Si Dios permite que tú pases por el fuego, es por una razón, hermano. Y la razón es para que Él sea glorificado a través de tu vida. Ellos no pidieron, Señor, quítanos esto, Señor Dios, danos valentía de nuevo para poder seguir hacia adelante aún a través de sus amenazas. Amén, amados. Amén. 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 Para lo bueno. Lázaro. Jesús podía sanar a Lázaro, ¿verdad que sí? Pero permitió que Lázaro muriera para que Dios pudiera glorificarse. ¿Sabe por qué? Es que Dios es tan sabio. Si Dios hubiese sanado a Lázaro, Lázaro hubiese sido sanado. Amén. Pero Él esperó que Lázaro muriese. ¿Sabe por qué? Porque en esos tiempos, cuando alguien moría, venía todo el pueblo para llorar con los seres queridos, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que llegaron para llorar, ahora salen para testificar. Porque estaban presentes cuando Lázaro estaba muerto y estaban presentes cuando Lázaro que salió de la tumba, que vivo. Pues ellos llegaron para llorar y ahora salen todos ¿qué? Para testificar de lo que Dios había hecho en Lázaro. Pero si Jesús había sanado a Lázaro, tal vez solamente su hermana, sus dos hermanitas y tal vez un vecino o algo hubiesen sabido que Jesús lo sanó. Pero Dios es tan sabio que Él esperó y dejó. O sea, muchas veces Dios permite ciertas cosas que usted no entiende, como Marta María no entendieron. Pero al final, cuando Dios se glorifica, entonces usted y yo, entonces, eso porque dice la palabra que somos llamados a andar por fe, no por vista. Porque por vista no lo entendemos. Pero por fe sabemos que los planes de Dios para nosotros nunca es para mal. Siempre es para bien y para darle un buen qué. Amén, que sí, hermanos. Amén. Amén. Dice, y la multitud de los que, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesidad. Mira, hermano, eso es increíble, hermano. ¿Podrá nuestra iglesia decir así, hermano? Ninguna necesidad. ¿Podrá nuestra iglesia decir, así que no había entre ellos ningún necesitado? Wow.
en esa iglesia no había ninguno necesitado. Porque si alguien tenía una necesidad, la iglesia llegaba ¿qué? A esa necesidad. Y yo, hermano, yo doy gracias a Dios por esta iglesia, muy orgulloso estoy de esta iglesia, hermano. Porque cuando aquí ha habido un hermanito realmente con una necesidad, la iglesia siempre ha respondido para esa necesidad, hermano. Y le damos la gloria al Señor por eso, hermano. Dice, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y lo trajo y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo importante aquí, hermano, es que este pueblo, hermano, era un pueblo unido. Era un pueblo unánime. Era un pueblo que cuando el hermanito tenía una necesidad, no le daban la espalda, sino que le daban la mano. Y así Dios nos ha llamado a nosotros, hermano. ¿Ok? Si el hermanito tiene una necesidad, y usted dice, yo no conozco al hermano de otro país, no me interesa, no, hermano. Todos somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí para ayudarlos los unos a los otros. Aquí nadie es más importante que otro, hermano. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Con el Señor no hay excepción de personas. Somos llamados, hermano, llamados somos a estar pendientes de la necesidad de cada uno de nosotros, hermano. Hoy por ti y mañana por mí. Y dice que no había ninguno necesitado entre ellos. Hermano, como creyentes, como hermanos en la fe, vamos a estar pendientes de los hermanos. Vamos a estar pendientes de sus necesidades. ¿Verdad? Como le ha dicho un montón de veces, hermano, si el hermano le dice que no tiene nada de comer en su casa, los tiempos para decirle, hermano, voy a orar por ti. El tiempo de usted meter la mano en el bolsillo y sacar 2 o 3 billetes y decir, hermanito, aquí toma, para que compres algo. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hoy, hermano.